Queremos desearle a todos buenos días y darles la bienvenida a la transmisión de esta tarde. Soy tu anfitrión, Doctor O, y el hermano Andy Roman. Estamos aquí esta mañana deseándoles las bendiciones de Dios. Es bueno estar de vuelta de Centroamérica y estamos felices de estar con ustedes. Hermano Roman, ¿estás en contacto? Sí, estoy conectado. Alabado sea el Señor. Estamos contentos de estar aquí, doctor O. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Simplemente queremos dar gracias a Dios por el mensaje de la justificación por la fe. La Biblia dice, después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra se iluminó con su gloria. Se nos dice en la pluma de la inspiración que el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Jeremías 23:6 dice, y este es el nombre con que él será llamado, Jehová nuestra justicia. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestra vida, recibimos su justicia. Amén. Estamos completamente cubiertos por su justicia. Y eso nos dará poder cuando la lluvia tardía caiga sobre nosotros o se manifieste a través de nosotros para que podamos dar el fuerte clamor. La hermana Ellen White afirma, dice, que Cristo cargó con él el castigo de los pecados del mundo para que su justicia fuera imputada a los pecadores, y mediante el arrepentimiento y la fe pudieran ya llegar a ser como Él en santidad de carácter. Él dice, y cito, dice, yo cargo la culpa de los pecados de ese hombre, déjame asumir el castigo, y el pecador arrepentido se presente ante el inocente. Aleluya, aleluya, hermanos. Dice, el momento en que el pecador que en Cristo se presenta ante la vista de Dios sin condenación, porque a Él le pertenece la justicia de Cristo. La perfecta obediencia de Cristo le es imputada, pero debe cooperar con el poder divino y realizar su esfuerzo humano para someter el pecado y permanecer íntegro en Jesucristo. Por lo que damos gracias a Dios por el mensaje de la justicia por la fe, que es el mensaje del tercer ángel, en verdad. Y aquellos que tienen la justicia de Jesucristo tendrán victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca. Y estarán de pie sobre el mar de cristal, teniendo arpas de Dios. ¿Qué tan importante es la justicia por la fe? Porque el título de la serie hoy es titulado ¿Cuán llegará la crisis? ¿Cuán pronto llegará la crisis? Y hermanos y hermanas, vimos lo que sucedió con Ley Dominical Jr. en el país de Uganda. Y eso solo es un prueba, un preludio, una probadita de lo que está por venir en Estados Unidos. Pero hermano Roman, ¿cuán importante es la justificación por la fe? ¿Cuán tan importante es la justificación por la fe para el pueblo de Dios en estos últimos días para poder mantenerse firme, para poder estar de pie? ¿Qué tienes que decir al respecto de eso, hermano? Bueno, en primer lugar, no podríamos lograr nada. No podríamos lograr nada sin Cristo y su fuerza, su poder. Porque Jesús lo dejó muy claro, sin mí no puedes hacer nada. Así que eso es esencial. Es un requisito indispensable para estar preparados para el tiempo difícil, para el tiempo de la crisis. Es porque Jesús estaba en perfecta comunión con su Padre en Getsemaní, porque estaba velando y estaba orando, y estaba en una posición de recibir fuerza y poder de su Padre, que él pudo soportar la noche más grande de aflicción. Y así que, doctor O, es evidente que sin el poder divino, nosotros no le podemos hacer frente a lo que viene. Y si tú observas la bestia, ese es un símbolo del poder más grande que jamás ha existido. Es un símbolo del mayor poder político religioso que se ha unido sobre la faz de la tierra, que se une a la imagen de la bestia, que es el mayor poder político. Y uno analiza todas las leyes del mundo, toda la fuerza y el poder de los gobiernos, tanto religiosos como políticos.
Si observas todas las religiones, esa es parte de la imagen. Todas las iglesias, todas las leyes, toda la gente, eso es parte de la bestia. Y entonces, como dice la Biblia, no solo estamos luchando contra carne y hueso, porque ¿qué tal todos los poderes demoníacos a los que tenemos que enfrentarnos? Hermanos, imagina legiones de demonios, tremendo. Hermanos, no somos rival para ellos. Pero déjame decirte, ¿quién sí es rival? ¿Quién sí puede vencerlos? Jesús puede. Cristo solo puede vencer eso, solito, Él puede. Cristo tiene el poder. Y es por eso que tenemos que estar conectados a su justicia. ¿Y qué significa eso? Simplemente significa que todo lo que Jesús tenía se convierte en mío. Su amor, su fuerza, su poder, su victoria, todo lo que Él tenía, me lo da a mí. De modo que en su fuerza, escucha, son las fuerzas demoníacas las que tiemblan ante su presencia. ¿Sabías que los demonios temen su presencia? Por eso es que necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos estar conectados a Él. Son los vientos y las fuerzas de la naturaleza que le obedecen a Él, a la voz de Él, no a mi voz. Amén, sí. Pero cuando estamos conectados a Él, tenemos una fuente de protección, poder, refugio, fuerza. Tenemos, mira, la forma en la que Él describió los pozos de agua que fluirán de nuestra vientre. Mira, nosotros tenemos una fuente de poder y fuerza. Tenemos una fuente de poder y gracia que nunca, 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 jamás se agotará, nunca se va a secar. Entonces necesitas tener eso. Hermanos, nosotros ni siquiera estaríamos preparados para nada, a menos que estemos vestidos con armadura. Y esa armadura es la justicia de Jesús. No estamos listos para nada, al menos que tenemos esa armadura. Y esa armadura es la justicia de Jesús. Amén, amén. Y esa armadura nos dará fuerza para resistir a la bestia en los últimos días y contra la imagen de la bestia que se formará cuando los Estados Unidos se impongan la observancia del domingo. La Biblia dice, y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y esto tiene que ver con el ascenso, esto tiene que ver con el surgimiento, el ascenso de los Estados Unidos. Ahora, versículo 12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de él. Todo lo que hizo Roma va a ser Estados Unidos. Dice, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoran a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esto será cuando la observancia del domingo sea obligatoria por ley. Y sabemos que las leyes dominicales están regresando, no a nivel estatal, sino a nivel nacional. Y cuando el espiritualismo entre en juego, cuando el espiritualismo entre en juego, esto va a ser muy, pero muy opresivo. Y creo que todos los adventistas del séptimo día saben acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días. Ojo, mucha atención. Espero y todos sepan lo que sucedió en África en estos últimos días. Ojo, chequen. En África es donde se ha impuesto un día nacional de limpieza. Y esto es muy profundo, hermanos y hermanas. Y definitivamente es una señal de los tiempos. Y escuchen a esto. Elena White dice, el espíritu de profecía dice, la observancia del domingo en la actualidad, actualmente no es la prueba, pero llegará el momento. Dice, pero el tiempo llegará. Nuevamente dice, el momento llegará. El espíritu de profecía, y lo digo repetitivamente, llegará el momento, llegará el momento. Significa que llegará a Estados Unidos. Dice, en que los hombres no solo prohibirán trabajar los domingos, pero aparte nosotros sabemos qué hacer con eso, al respecto a eso, que nos van a obligar a descansar el domingo. Y debemos usar eso para la obra misionera. Pero dice aquí, ellos intentarán obligar a los hombres a trabajar el sábado. ¿Qué dice aquí el espíritu de profecía? ¿Qué dice la Biblia? Que intentarán hacernos trabajar el sábado, violar la ley de Dios. Y esto es lo que vimos en Uganda.
hace unos días. Dice, y se le pedirá a los hombres a que renuncien al sábado y que obedezcan a la observancia del domingo. Se les obligará a observar el domingo o perderán su libertad o sus vidas. ¿Qué dice? Se te obligará a observar el domingo o perder tu libertad y tu vida. Tal como dice Apocalipsis, que la segunda bestia hace una imagen a la primera bestia, cuya herida había sanado. Esa imagen es unión de iglesia y Estado y hace que adoren a la primera bestia, a las leyes, a los mandatos de la primera bestia, el domingo de Roma y no al sábado de Jehová. Pero aquí, hermanos, se nos dice que no solamente te harán trabajar, no solamente te harán que tú adores la marca de la bestia, sino que también violes el sábado, hermanos. Porque como fin tiene doble propósito. Sí, que tú adores, vas a violar vas a violar y ofender a Dios y fallar y fracasar porque estás adorando a la marca de la bestia. Pero por otro lado también, ¿qué es el fin de, de adorar? Es violar la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos. De acá en este día no trabajarás. Entonces, Satanás es muy astuto. Lo estuve pensando, hermanos. Antes de que te haga adorar, primero te va a hacer violar la ley. Primero te va a hacer violar el sábado. Primero te va a desconcientizar acerca de la observancia del sábado para que tú racionalices tu no en un sí, para que tú racionalices en tu mente y digas, no, pues mira, pues bueno, ya voy a trabajar el sábado, voy a ir a limpiar la comunidad, hacer lo que me pide el gobierno, así como hicieron con el veneno de Babilonia, con esa cosa que tuvimos que introducir en nuestro cuerpo, que muchos hermanos dijeron, no, pues yo voy a meterme esa cosa, porque si no, no me van a dejar trabajar, e ignoraron el mensaje de salud, ¿verdad? Ahora nuevamente lo mismo. Muchas personas van a decir, no, yo tengo que salir a trabajar para que no me hagan nada del gobierno. Entonces van a violar el sábado. Satanás es muy astuto. Te hace violar el sábado subconscientemente. Entonces cuando viene la crisis de la marca de la bestia, tú vas a adorar. No solamente vas a violar la ley de Dios, sino que se trata de adoración el tema, ¿verdad? El tema principal es adoración. Satanás dijo, inclínate ante mí y adora. Pero vamos a continuar aquí, hermanos. Quise hacer una pausa aquí en esta cita, donde dice, se nos obligará a la observancia del domingo o perder nuestra libertad y nuestras vidas. Adelante, doctor O. Ahí es cuando la marca de la bestia realmente va a ser la marca de la bestia. ¿Por qué necesitamos que Dios nos dé fortaleza para este tiempo? Y esto es en lo que debemos centrarnos. Porque en Testimonios, volumen 5, página 136, la Biblia dice, y debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se enfriará. Luego se nos dice que la atmósfera misma está contaminada por el pecado. Sigue diciendo, pronto el pueblo de Dios será puesto a prueba por duras pruebas. ¿Qué dice? Pronto el pueblo de Dios será puesto a prueba por duras pruebas. Y la gran mayoría de aquellos que ahora dicen, chequen esta parte, y la gran mayoría de aquellos que ahora parecen ser genuinos y verdaderos, demostrarán ser de baja calidad. En lugar de fortalecerse y reafirmarse ante la oposición, las amenazas y los abusos, ellos cobardemente se pondrán del lado de los opositores. ¿Qué dice aquí? En vez de aguantar el abuso, ellos cobardemente se pondrán del lado de los opositores. A muchos adventistas en la iglesia ahorita me da mucha tristeza, dentro y fuera de la iglesia, que cobardemente se pondrán del lado de los opositores. Así pues, se nos dice que muchos se pondrán del lado del enemigo porque serán intimidados a recibir la marca de la bestia. Lo que está pasando en Uganda va a pasar en Estados Unidos. No solo vendrá con un escritor de ley dominical, sino también que vendrá con trabajo forzado, esclavitud. Escucha. Chequen, hermano, lo que estaba pasando allá en el país de Uganda. Hubo un día nacional de limpieza. Eso es lo más grande que ha estado sucediendo recientemente. Ya los adventistas ahí los obligaron a trabajar el sábado el gobierno. Entonces, ojo, mucho ojo. Podemos ver el movimiento de la ley dominical en diferentes partes del mundo. Para cuando se dé en Estados Unidos, los otros gobiernos del mundo ya tienen todo en lugar para obligarte
a adorar el domingo y violar el sábado. O si no, no podrás comprar o vender. Dinero digital, cárceles digitales. Ya tienen casi todo listo, todo en su lugar. Avancemos. Alerta adventista. Esto es trabajo. ¿No se supone que hagamos esto en el sábado? Este es el ejercicio nacional de limpieza mensual. Ha generado preocupación entre los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia dice que realizar el ejercicio, hermanos, ahora, esto está hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, buscando reparación, buscando la manera de cómo se les puede hacer valer a ellos. Están orando y esperando obtener una exención. Dice, el sábado del mes entra en conflicto con la observancia religiosa israelí del sábado. Y en respuesta a esa petición, el primer ministro Robin dice que el gobierno está considerando la preocupación planteada por la Iglesia, enfatizando la necesidad de equilibrar los programas nacionales con el derecho constitucional a la libertad de culto. El presidente dio esta orden tras recibir una petición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De hecho, él los llamaba Bachuanga y ha indicado que podemos darles una nominada debido a su religión, pero también deben participar ya sea el sábado o el domingo. Obtendremos el día exacto. La campaña nacional de limpieza forma parte de los esfuerzos del gobierno para promover la limpieza, la gestión adecuada de residuos en un medio ambiente saludable y un medio ambiente saludable en todo el país. Esta iniciativa reúne a comunidades, autoridades locales y otras partes interesadas para limpiar los espacios públicos y abordar el problema del saneamiento. Me ha indicado que me reúna con ellos y con sus líderes. Pero el tiempo, el confinamiento de 7 a 10 también les afectará. La cuarentena, cuando yo los encierre de 7 a 10, les afectará también. ¿Por qué? Porque si decimos, escucharon hermanos lo que dijeron, ¿y con qué carácter, con qué cara lo dice el gobierno? Pero el tiempo, el confinamiento, la cuarentena de 7 a 10, los encierros, les afectará también. Porque decimos que si los bochoanga, los adventistas, sean los que viajen para ir a la iglesia, incluso todos lo irán. Si los dejamos viajar, si nosotros dejamos a los adventistas, tenemos que dejar a todos, entonces ellos ya no van a poder viajar. Tremendo, hermano. Entonces la gente va a empezar a decir, nosotros también somos adventistas del séptimo día. Así que este es un dilema muy serio. Por lo que tendrán que respetar eso. Tendrán que permanecer en sus casas. Y luego se van a tener que trasladar a sus iglesias. Sin embargo, la iglesia adventista sostiene que a sus miembros se les debe permitir observar el sábado, sin ser obligados a participar en las actividades, programas durante ese periodo. Las declaraciones del primer ministro se producen en medio de los llamamientos a un acuerdo que permita que la campaña nacional de limpieza continúe, mientras tiene que respetar las creencias y prácticas religiosas de la comunidad adventista. Y el presidente dio instrucciones debido a nuestra secta, o debido a los líderes religiosos adventistas. Lo ampliamos a las 10 para que ellos puedan asistir a la iglesia. Pero lo que pasó, hermano Roman, fue que el primer ministro dijo que debido a su religión, nosotros les hicimos un favor para que ellos puedan ir a la iglesia. Por eso lo hacen de 7 a 10. Pero eso todavía
no va a ser lo suficiente, porque nosotros no debemos de trabajar en ninguna parte del sábado. Y estamos orando y anhelando que amnistía o apoyo, una exención, un perdón, se lleve a cabo, nos otorguen un perdón. Pero hermanos y hermanos, esto viene a Estados Unidos, porque aquí en Uganda se requiere que todos los ugandeses hagan esto, trabajen el sábado, ¿eh? Y esto es realmente trabajo forzado, esto es esclavitud, como en Egipto, hermanos, te obligaban a trabajar. Esto nos ayudará a mejorar los ingresos familiares, porque nos ayudará a mantener una población sana. Y una población sana significa trabajar por su cuenta. Esto va a reducir las enfermedades contagiosas. Así que esto es definitivamente Ley Dominical Jr. Permiso, saludos hermanitos. Antes de que el doctor O empiece, no olviden dónde dejé el video. Acabó de hablar la representante de Uganda. ¿Y qué dijo? Esto ayudará a eliminar enfermedades contagiosas y vamos a limpiar el medio ambiente. ¿Dónde hemos escuchado antes un clamor para salvar el planeta? ¿Dónde hemos escuchado antes este clamor por nuestra casa común? ¿Un sábado climático? ¿Dónde fueron las religiones, los gobiernos del mundo? Las Naciones Unidas, con el Foro Económico Mundial, con las naciones del mundo y los líderes religiosos del mundo pidieron a los líderes políticos, todos los gobernantes del mundo, le pidieron a los religiosos del mundo, de todas las religiones del mundo, que se fueran al monte Sinaí hace 3 años con las Naciones Unidas, basado en la encíclica del Papa. La encíclica del Papa, el vino de la ramera, el mismo llamado, hermanos, para cuidar el planeta. Nosotros no fuimos llamados a cuidar el planeta, fuimos llamados a llamar al arrepentimiento, a salvar almas, rescatarlas, amonestarlas, advertirlas y darles este gran mensaje de amor. Pero ¿dónde hemos escuchado este clamor, hermanos? Es el mismo movimiento climático. Entonces ahora estamos viendo que está atacando el movimiento climático. Tú tienes que trabajar el sábado, aunque ellos también quieren su domingo verde. Y también estamos viendo que por el lado del nacionalismo cristiano, en los Estados Unidos, también el domingo va fuerte. Entonces, por dos ángulos. Y déjame decirte que esto de la limpieza y de la sostenibilidad y la agenda verde, la agenda verde, la agenda climática, esto favorece a los demócratas. Entonces, en los Estados Unidos, si hay un terreno donde los dos pueden llegar a un acuerdo y son amigos y pueden coincidir, es en la agenda climática, en la santificación del domingo para el planeta, porque los Estados Unidos están también, la Iglesia Evangélica de los Estados Unidos también está a bordo con la agenda climática, también estuvo presente en COP27 cuando fueron al Monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos climáticos. Ellos agarraron dos tablas de piedras y las rompieron contra el piso y dijeron que los 10 mandamientos de Dios no funcionaban y ellos escribieron sus propios 10 mandamientos climáticos, ¿verdad? Y nosotros tenemos conocimiento de eso y hacemos una conexión aquí con lo que el Papa está pidiendo, que esto tiene que ser un llamado ecológico. Y recuerden lo que el Papa ha dicho, que necesitamos una conversión ecológica para salvar nuestro planeta común. Una conversión ecológica. Y no necesitamos una conversión, necesitamos una conversión a Jesucristo. Pero, ok, doctor O, yo no más quería resaltar eso, esta conexión, por si ellos no lo hacen. En realidad no he visto todo el video completo, pero estas noticias son muy importantes. Y dije, Francisco, tienes que traducir esto. Así que, hermanitos, avancemos. Ok, muy bien. Hermano Roman, ¿qué quieres decir sobre esto? Bueno, sí, absolutamente, sabes. Es bueno saber que los líderes de la iglesia adventista en general están respondiendo. Tienes que responder. No podemos quedar callados en momentos como este. Y tiene que haber un compromiso respetuoso, comunicación respetuosa. Tenemos que educar a la gente. Tenemos que educar a la gente sobre de que este tema es un asunto de libertad religiosa. ¿Qué tenemos que educar a la gente de que este tema
Es un tema de libertad religiosa que nosotros tenemos un derecho y se requiere que nosotros como adventistas defendamos la libertad religiosa y alcemos la voz, porque al hacerlo estamos exaltando nuestras creencias y la ley de Dios. De hecho, esto tiene que ver con la libertad religiosa y vi ese video que publicaste en tu plataforma personal. Y una de las cosas que ellos resaltaron algo que jamás antes habían pensado. Y eso tenía que ver con violar los derechos religiosos de otras personas. Así que ellos están tratando de encontrar una manera en la que pueden imponer este mandato sin violar las protecciones constitucionales de nadie, libertad de conciencia. Por lo que eso es precisamente lo que están haciendo los defensores adventistas. Están alzando la voz y tienen que, porque este asunto, desde mi punto de vista, se trata de preservar el principio de que el gobierno no debe obligar ni privilegiar las prácticas religiosas para que todos sigan siendo libres de adorar a Dios según su conciencia. Ahora, doctor O, prediqué en algunas iglesias donde los servicios comienzan a 2 de la tarde. Hay una iglesia aquí en Oklahoma, allá en el lado oeste, cerca de la frontera con Texas, que sabes qué, sus servicios comienzan a las 2 de la tarde. Y si intentas presentarte a las 9 de la mañana, no va a haber nadie ahí. Ahora, la Biblia no nos dice a qué horas del día dedicamos a la adoración. Solo tenemos que descansar todo el día y es un día en que nos reunimos, nos juntamos para adorar. Así que sé personalmente, así que no veo ningún tipo de infracción por presentarse a las 10, 11, 2, pero sabes, tienes que adorar, tienes que descansar. Es un momento de adoración y reflexión sobre los actos de misericordia de Dios. Y una cosa que no podemos hacer es trabajar. Y ese es el problema aquí. El problema es obligar a la gente a quebrantar el sábado. Eso es lo que va a provocar la crisis de la ley dominical. Nos lleva a quebrantar el sábado. Y ese es el problema. ¿Ves? Tiene que haber un pueblo que cumpla los mandamientos de Dios, no un pueblo que quebrante. Necesitamos un pueblo que guarde los mandamientos de Dios. Y van a adorar. ¿A qué hora? Eso depende de lo que decida la congregación local. Pero ¿sabes qué? El tema importante es que los adventistas están alzando la voz. No estamos quedando de brazos cruzados sobre esto, ni tampoco estamos cediendo, diciéndole a la gente, bueno, no es para tanto. No, porque sí es algo muy importante. Y está en juego la libertad religiosa, está en juego la libertad de conciencia. Y doctor, no solo nos preocupamos por nosotros mismos. Hay judíos que también creen que el séptimo día es sagrado. Hay otras minorías. ¿Sabes? Musulmanes creen que el viernes es su día sagrado. Por lo que si limitas la oportunidad de las minorías, las colocas en una situación de desventaja, donde van a ser marginadas y no tienen las mismas oportunidades que el resto de la sociedad tiene. Principalmente, es decir, como tú bien sabes, doctor O, ¿cuántas veces hemos tenido que decirle a nuestros empleadores, patrones, mira, no puedo trabajar el sábado, pero puedo venir el domingo si es necesario? Y ellos dicen, bien, muy bien, no hay problema, eso funciona, lo aceptamos. Pero ¿qué sucede cuando pierdes eso? ¿Qué sucede cuando se pierde esa ventaja de poder decir, bueno, puedo venir el domingo, pero cuando todo ya está cerrado el domingo, tú pierdes el trabajo, es lo que pasa. Te pisotean, es lo que pasa, te brincan. Pierdes esa ventaja de poder decir que el domingo es el día con el que puedo negociar para poder conservar mi trabajo. Pierdes todo eso, por lo que pierdes muchas oportunidades económicas.
Por lo tanto, debemos ser proactivos, debemos de educar y no podemos esperar, doctor O, que la crisis llegue a Estados Unidos. Antes de que comencemos a abordar este importante tema, tenemos que exponer todos los argumentos, tenemos que educar a la gente antes de que llegue la crisis, no cuando la crisis esté presente. Antes de que empiece a hablar el doctor O, me gustaría darle las gracias al hermano Andy por su perspectiva y tocar un poquito sobre lo que él dice. Antes de que la crisis llegue, nosotros tenemos que educar al pueblo, tenemos que concientizar a la gente, tenemos que decirles qué es lo que viene, qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Antes de que llegue la crisis, nosotros tenemos la responsabilidad de advertir al pueblo antes de que venga la crisis. Es como en Noé. Noé tenía que advertir antes de que llegara el diluvio. De qué bien le sirve a la gente decirles que no adoran a Babilonia ya después de que tomaron la marca de la bestia. ¿A quién va a salvar esa verdad? No, nosotros tenemos que alzar la voz antes. Entonces ese era un punto bien importante y yo quería resaltar eso aquí con ustedes, hermanitos, que es muy cierto. ¿Quién va a educar al pueblo? Nosotros tenemos que decirle qué es lo que viene a todo el mundo, amén. Y pues bueno, ya ahorita hay tanto de qué hablar con las personas, no adventistas y adventistas, para ayudarlas a despertar. Y claro que sí, este es el pueblo que tiene que hacer esta obra para este tiempo. Adelante, doctor O. Adivina qué. Y necesito que todos los adventistas del séptimo día lo escuchen. Lo que estoy a punto de contarles. En Estados Unidos existe un Día Nacional de Limpieza. Tremendo. Tremendo. Y adivina cuándo va a ser. El Día Nacional de la Limpieza en los Estados Unidos se celebrará el sábado. Tremendo. 19 de septiembre de 2026. Y tiene lugar anualmente el tercer sábado de septiembre para promover la limpieza al aire libre. Hermanos, miren, la gente está haciendo este tipo de cosas. Dice aquí, para promover la limpieza de la basura en espacios públicos, limpiar y reciclar. Hermanos y hermanas, estamos dando mucha importancia de esto. Muy importante esto, porque me indica que estas personas están haciendo estas cosas. La gente está teniendo conversaciones por teléfono, por Zoom, lo que sea. Y hermanos y hermanas, miren esto justo aquí. El Día Nacional de la Limpieza es un evento anual en los Estados Unidos. Fomenta los esfuerzos organizados de limpieza y celebra el tercer sábado de septiembre. Ahora bien, reconozco que esto es voluntario, el de Estados Unidos, pero el espíritu de profecía dice que van a intentar obligar a los hombres a trabajar el sábado. Veamos este video, hermano Roman. Para aquellos de ustedes que no vieron este video, quiero que lo vean de nuevo, porque necesitas saber la historia. Necesitas saber que la historia está a punto de repetirse. Y antes de ver este video, hermanitos, yo les quiero recordar a Jonathan Berry. Él es el presidente del Departamento de Trabajo. Él es quien decide qué hacen todos los trabajadores de los Estados Unidos. Y él quiere impulsar las leyes azules un sábado, que es domingo para ellos. Él quiere impulsar un domingo descanso. Entonces, podemos ver, hermanitos, que no solo él quiere impulsar, sino que hay otras personas impulsando este movimiento por esos mismos propósitos. Entonces Jonathan Berry dijo, vamos a limitar el comercio el domingo. Dijo, y vamos a manejar el comercio los otros 6 días. Entonces, ¿qué dijo este hombre? Que vamos a manejar el comercio los otros 6 días. Entonces, los otros 6 días incluye sábado. Entonces, en los Estados Unidos ya hay un pensamiento dentro de un líder político grande, Jonathan Berry, también conocido como el señor Ley Dominical, porque él va a implementar el descanso dominical, tal como quiere el Papa León XIV. Pero solamente quiero que tengamos conciencia de ese evento y lo conectamos con este evento, hermanos, que son los mismos. Avancemos. Leyes que restringen el libre ejercicio
de su religión. Leyes que restringen su religión. Por ejemplo, en 1973, los líderes de una gran nación africana ordenaron a todos los ciudadanos que dedicaran un día a la semana reparando carreteras y puentes para mantener sus comunidades. Y parecía una gran idea. Parecía una gran idea por la superficie, pero el sábado fue un día nacional de trabajo el sábado. Y eso significaba problemas para miles de adventistas del séptimo día. Pasa, adelante, pásale. Señor, él es Gideón Galinda. Sí, Galinda. Gracias por venir. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué estaba haciendo? Estaba ahí en la iglesia con los demás, 50, tal vez 60 personas. Él estaba al frente haciendo una oración. Solo éramos dos de nosotros, no pudimos traer a todos. Intentamos hacerle entrar en razón para que les dijera que abandonaran y se fueran de la iglesia. ¿Los demás siguen ahí en la iglesia? Sí, sí. Al principio intentaron seguirnos. Les dijimos que se fuera, que se pusieran a trabajar. Y ellos regresaron a la iglesia. Muy bueno. Ciudadano Gadenda, dime, ¿qué vio allá afuera cuando mis hombres lo trajeron aquí? La gente trabajando. Sí, están rellenando los baches de las calles. Están podando los arbustos, la mala hierba. Están haciendo estas cosas. Aquí en todo el país, otros están haciendo lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque hay personas en todo el país trabajando hoy en día, en sus comunidades. Día Nacional del Servicio. Así. Ah, vaya, así sabes que hoy es el Día Nacional de Limpieza. Hoy, hoy y todos los sábados del año es Día Nacional del Servicio. Pero por alguna razón, usted no se une a sus conciudadanos para trabajar. No te unes con tus ciudadanos para trabajar por el bien de tu comunidad y de tu país. En cambio, estás en la iglesia. Pero, pero me complace servir a mi país. Yo quiero servir a mi país. Pero en otro día de la semana, solo elige el día. Tú dime qué otro día y yo lo haré. Yo quiero trabajar. Silla, silla, por favor. Siéntate, por favor. La ley establece que el sábado es el Día Nacional de Servicio. Así que ese es el día en que todos realizamos nuestro trabajo, nuestra comunidad. Eso te incluye a ti y a todas las personas de tu iglesia. Tú eres su líder, así que tú debes decirle. Aunque yo les diga, no lo harán. No un sábado. Sábado es el día de reposo de Dios. Tú les puedes decir que ya lo cambiaron. Tremendo, hermanos. Diles que lo cambiaron. Tremendo. Una vez más. Silla. Silla, por favor. Siéntate, por favor. La ley establece que el sábado es el Día Nacional del Servicio, así que ese es el día en que todos haremos nuestro trabajo en nuestra comunidad. Eso te incluye a ti y a todas las personas de tu iglesia. Tú eres su líder, así que tú debes decirle. Y aunque yo les diga, no lo harán. No en un sábado. Sábado es el sábado de Dios. Tú les puedes decir que eso ya cambió, que adoren a Dios otro día. Tremendo. Wow. ¿No puedo cambiar el día?
El sábado es día de reposo de Dios, no mío. Es mandamiento de Él que guardamos. ¿No podemos cambiarlo? Escucha bien, escucha bien. Haz que tu gente se comporte como buenos ciudadanos, o tú sufrirás personalmente las consecuencias. Este moretón en tu cara parecerá, este moretón en tu cara parecerá la picadura de un mosquito. Llévenselo, enciérrenlo. Fuerte. Señor, mírame, mírame. Estos hombres me han golpeado, pero, pero mi sangre está en mi camisa, pero también en tus manos. Puede que me vuelvan a pegar, incluso que me maten, pero esto no cambiará nada. Yo no puedo decirle a mis hermanos de la iglesia que quebranten la ley de Dios. Ya veremos, Gideón Gadenda, ya veremos de eso. Llévenselo. Tremendo, alerta adventistas. Tremendo, ese hombre es malo. Dice que, diles que lo cambiaron, que puedes adorar otro día. ¿Qué opinas de eso, hermano Roma? Yo digo que esto ya se acabó, ya se acabó. Mira, sabes, cuando miras cómo estas iniciativas combinadas con esta historia, estamos viendo que hay un aumento. Mira, doctor, escucha, presta atención, observa, hay un aumento en estas disque llamadas campañas nacionales de limpieza, jornadas de servicio comunitario y programas de trabajo obligatorio. Ahora, gracias a Dios que en Uganda no hay ley dominical, porque si hubiese existido una ley dominical, ¿sabes qué? No hay excepciones en no hacer esto los domingos. Exactamente, exactamente. Y puedes ver cómo estas campañas de limpieza de los sábados te obligan a ir, te obligan a hacerlo, porque la ley dominical impediría las exenciones. Porque si no hay ley dominical en Uganda, no existe ninguna razón razonable para no dar cabida a los adventistas del séptimo día. Tú puedes ver, Doctor O, una vez que se haga una ley dominical, la gente tiene prohibido de trabajar. Eso es como un sábado, una campaña nacional de limpieza, día de servicio comunitario. No habrá nada de misericordia ni piedad cuando eso venga. Así que puedes ver cómo van a forzar, obligar a la gente a violar, romper el sábado durante la crisis de la ley dominical. Podemos ver cómo va a suceder. Será a través de estas campañas de limpieza. ¿Significa al caso, pregúntate, al caso habrá más crisis, más terremotos, más tornados, más desastres naturales? Claro, claro que los habrá. Ellos los van a provocar. Por lo que habrá muchas oportunidades para querer salvar el planeta para estas disque llamadas jornadas de trabajo comunitarios, donde ellos dirán, tenemos que hacer esto porque tenemos que salvar nuestra comunidad, tenemos que salvar a la sociedad de todos los desastres. Así que tú tienes que hacer esto, ¿no? No lo haremos el domingo porque tenemos una ley dominical, pero lo vamos a hacer el sábado, porque ese es el único día que nos queda. Así que podemos ver, Doctor O, cómo esto ayuda a dar forma a cómo va. Esto ayuda a dar forma. Nosotros podemos ver cómo se va a desarrollar la crisis final. Aquí podemos ver. Así es, Dios nos da pistas. Mira, cuando los gobiernos empiezan a exigir por ley estos trabajos civiles en el sábado bíblico, sin proporcionar adaptaciones, permisos, bueno, lo pueden hacer ahora, pero cuando llegue la crisis de la ley dominical no va a suceder.
Esto nos va a poner en conflicto directo entre si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer al Estado. Y eso es, hermanos míos, la marca de la bestia y la ley dominical nacional. Tremendo, alerta adventistas. Eso es, hermanos, ley dominical junior. Miren, miren, hermanos, chequen esto. Este es un video del caos, de las consecuencias en Kapala. Mira esto. La única gente que se observa en la calle es gente que está trabajando. Tienes que estar a fuerza trabajando en la comunidad el sábado. Ayer mostraron un video donde un joven africano estaba siendo arrestado por las policías locales por no querer trabajar. Todo el gobierno tomó las calles para asegurarse de que todos los ciudadanos estén trabajando. Esto es Ley Dominical Junior. Ahora, esta es la respuesta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día allá en Uganda. Escuchemos, alerta, adventistas. Escuchen. Hizo estas declaraciones durante las oraciones en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Nabingo. Ella dijo que las conversaciones entre el presidente, el primer ministro y los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día están avanzando para identificar un día alternativo adecuado que permita a los adventistas cumplir con su deber civil sin comprometer su fe. Agradeció al presidente Masebani su respuesta. Es entonces cuando comenzamos nuestro servicio. Nuestro servicio comienza a las 9 y continuaremos negando en lo que a eso se refiere, comenzando a las 9 durante todo el día. Entonces nos dicen que esperemos hasta las 10 de la mañana. Algunas personas viajan largas distancias. Eso sigue siendo contrario. Eso sigue siendo contrario a nuestros principios adventistas. La opinión de la iglesia es que queremos colaborar con el gobierno para acordar un día más conveniente, ya sea viernes o domingo. Pero en cualquier caso participaremos en la actividad. Pero queremos agradecer al presidente su respuesta inmediata. También instó a los adventistas del séptimo día a participar plenamente en la jornada de limpieza, una vez que se anuncie la fecha acordada, afirmando que la limpieza ambiental es una responsabilidad compartida que beneficia a todos los ugandeses. Hago un llamado a los miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día para que cuando se acuerde un día, salgamos todos y hagamos limpieza y cumplamos con nuestra responsabilidad. Namaya también elogió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por fomentar el liderazgo desde la infancia a través de programas estructurados como los ministerios de exploradores y jóvenes, diciendo que estas iniciativas han producido líderes disciplinados que continúan sirviendo tanto a la Iglesia como a la nación. La organización beneficia a Marian Iman et Proto, informando para la noticiera Alerta Adventista. Muy bien, bueno, alabado sea el Señor que se pusieron de pie, pero lo que pasa es esto. O sea, lamento decirlo, pero realmente es no tener opción. Tienen que hacerlo. Pero lo que sucede es que dicen que una vez que se haya acordado un día, ya sea viernes o domingo, lo harán.
Hermanos y hermanas, permíteme decirles esto. Eso es trabajo forzoso. Aunque no fuera el sábado, eso es trabajo forzado. ¿Qué dices al respecto, hermano Andy? Sí es trabajo obligatorio y se está generalizando y las naciones están asumiendo la responsabilidad de hacerlo cada vez más y más. Es una tendencia, doctor O, y no es una tendencia muy positiva, porque ¿sabes qué? Pueden decirte, porque déjame decirte que ya tienen las leyes para encontrarte si no mantienes tu propiedad limpia. Y sabes, especialmente si vives en una comunidad y no mantienes tu propiedad a un cierto nivel, recibes una carta que dice que necesitas limpiar tu terreno. Así que pueden obligarte a limpiar tu propia propiedad, pero no pueden obligarte a limpiar las calles y las vías públicas. Nada de esa naturaleza. Se supone que deben tener un tipo de fuerza laboral que hace eso, por eso pagas impuestos. Y en la mayoría de los países se le paga a la gente hacer ese tipo de cosas. Buen punto. Por lo que en este caso lo obtienen gratis. Por eso que ahí hay un problema. Una vez que abres esa puerta por la que el gobierno puede imponerte y obligarte a hacer ciertas cosas, y además juntas eso con que interfiere con el sábado, hermanos, hermanas, por favor, ustedes saben que esto está preparando a la gente para lo que entendemos que sucederá cuando el poder civil presione al mundo para que viole los mandamientos de Dios. Y lo están haciendo. Ellos técnicamente están provocando que toda la comunidad quebrante el sábado. Aunque no seas adventista, están provocando que la comunidad, están provocando a sus ciudadanos que violen los mandamientos de Dios. Ese es el problema, doctor O, para Dios. Dios tiene que decir algo al respecto, no solo para su pueblo, sino que están convirtiendo a la sociedad en transgresores de los mandamientos, cuando se supone que debemos ayudar a la gente a convertirse en guardianes de los mandamientos. Así como puedes ver que como desde una perspectiva espiritual, ese es un problema, un conflicto, y esa es una parte de nuestro énfasis en la evangelización. Tenemos que enseñar a la gente, aunque el gobierno te está diciendo que rompas el sábado, nosotros tenemos que decirle a la gente, ¿sabes qué? No solo no es bueno para los adventistas, sino que no es bueno para ellos. Así que ese es otro elemento con el que tenemos que lidiar. Nunca lo pensé así. Y esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Ley dominical, ley dominical junior. Y realmente lo es, hermanos y hermanas. Esto es trabajo forzoso. Alguien dice, el gobierno no tiene la obligación de limpiar el estado y que pague a la gente para que lo haga, pero ahora lo hacen gratis. Ahora, lo que sucede, hermanos, es que hablamos de esto el sábado y alguien, un espectador de Uganda, publicó esto y me dijo esto. Yo le pregunté, ¿qué pasó? Y él me dijo, sí, estoy en Uganda, pero en el campo y nadie me tocó. Seguí la iglesia en línea, pero no he sabido nada de nadie de la iglesia adventista. Sí, nadie en esta zona rural donde yo me encuentro, nadie se vio afectado por las declaraciones de los líderes del gobierno. Ves, hermano, pero si estuvieras en la ciudad, los terratenientes, los renteros, iban puerta por puerta diciéndole a la gente que tenían que salir a trabajar. Hermanos y hermanas, déjenme decirles esto aquí mismo. Y no lo pensé en la forma en lo que lo planteó el hermano Roman, pero ese problema hace que la gente rompa el sábado.
Pero si fuera voluntario, eso es una cosa, pero es obligatorio. Y esto viene a Estados Unidos, porque las leyes dominicales están de regreso. Ahora, hermano, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en su nuevo libro habla sobre leyes azules. Y donde él dice aquí en el libro llamado Comunión, encontré mi camino de regreso a la fe. Así, el vicepresidente que es católico, que quiere leyes dominicales, sacó un libro, hermanitos, J.D. Vance, el que dice que no hay separación de iglesia y Estado, que tenemos que ser más rígidos, más despiadados cuando ejercemos el poder del gobierno. Bueno, este hombre que va a ser el presidente, ya dijo Donald Trump que le iba a pasar la presidencia a él. Él encontró un libro llamado Comunión, encontrando mi camino de regreso a la fe. Bueno, él dice, ¿qué cosa? Adelante, alerta adventistas. Dice aquí, y voy a llevarlos a esta parte aquí, a aquellos de ustedes que están viendo en línea. Solo sigan mi cursor y voy a leer las partes que están subrayadas en azul y rojo. Dijo, una de las ventajas de los sindicatos es que protegen a los trabajadores de este tipo de tiranía del consumo. Y luego dice, he apoyado las leyes dominicales azules, leyes estatales que cierran negocios en ciertos días, como el Día de Acción de Gracias, porque estos días son sagrados. Y lo que pasa es esto aquí, hermanos. Él dijo eso. Y ahora en otra página, en azul, él dice, las iglesias tendrán dificultades para atraer a la gente de clase trabajadora si se les obliga a trabajar a esas personas los domingos. O sea que déjame decirte, la gente está listo para esto. Él dijo que el Papa también expone una visión para la sociedad en la que el Estado protege a los vulnerables y garantiza un salario justo para los trabajadores y asegura que las personas trabajadoras tienen suficiente descanso del trabajo. Así que esto es, hermanos, bien importante. ¿Qué está diciendo J.D. Vance? Que tenemos que proteger a los trabajadores y que el Papa también dice, pero ¿qué está diciendo el vicepresidente? ¿Por qué tiene que mencionar al Papa? ¿Por qué? Porque él es católico y porque el Papa en su encíclica, Papa 14, es el predecesor de Papa 13. Y el Papa 13 en 1888, cuando se propuso la primera ley dominical para los trabajadores para el descanso, lo impulsó Papa Leo 13. Ahora está Papa Leo 14. Quiere revivir todo lo que hizo Papa Leo 13. Papa Leo 14, el Papa americano, él quiere el descanso para los trabajadores. ¿Qué quiere el vicepresidente? Las leyes azules, el descanso para los trabajadores. ¿Y qué quiere el jefe del Departamento de Trabajos? Descanso para los trabajadores. Pero dicen ellos que no solamente descanso, sino que quieren tiempo para pasar con Dios y para adorar. Entonces, que quieren el domingo para la adoración, amados hermanos. Entonces, esto es inquietante escuchar al vicepresidente decir que el Papa también pide el descanso. ¿Qué más? Adelante, doctor. Esto es, hermanos. Dice, la primera vez que leí Rerum Novarum, la encíclica del Papa, dice, pensé en mis parientes que se vieron obligados a perderse las cenas de acción de gracias y los servicios de la iglesia debido a sus horarios de trabajo imprevisibles. Hermanos, déjame decirte a esto. Esto es puro charla, esta es pura plática de ley dominical de principio a fin. Miren esto. Dice, auge de la globalización, donde J.D. Vance tenía algo que decir. Dice, una investigación realizada por Jonathan Gruber ha descubierto que las leyes estatales, leyes azules, leyes dominicales, que obligan a los negocios a cerrar los domingos, aumentan la asistencia a la iglesia, además de los beneficios espirituales. Dice, Robert Putnam ha documentado cómo la asistencia a la iglesia es un bien social positivo para muchos asistentes. Mira eso. Dice, elogiamos al trabajador meritorio que encuentra la manera de ir a la iglesia
a pesar de trabajar en turno de 12 horas el domingo. El tradicionalista promedio quiera con razón facilitar una vida virtuosa, no dificultarla. Así pues, el negocio el domingo y la libertad comercial se verán perjudicados. Dice, el comportamiento moral en nuestra sociedad no mejorará. Y este fue J.D. Vance. Ok, ahora que antes de que hable de hermanito, también quiero algo que se me saltó a hablar de J.D. Vance, que él está diciendo que la gente no está yendo a la iglesia el domingo y que si cerramos los negocios podemos ir al domingo. Pero a J.D. Vance, el vicepresidente, ¿qué le importa que la gente va a la iglesia? No, él no es un pastor, él es un político, él se encarga de leyes civiles, la iglesia se encarga, es responsabilidad del ser humano y su creador y su Dios, sea la religión que él quiera, porque Dios no nos obliga, pero dijo lo mismo que el Papa y también lo citó aquí, está diciendo que en esta investigación se están dando cuenta que si se cierran los negocios los domingos la gente va a la iglesia. Entonces, ¿qué es aquí? Lo que ellos quieren, que la gente vaya a la iglesia el domingo. Ahora, ¿desde cuándo este gran auge en los Estados Unidos para ser cristianos? ¿Qué al caso no negaron los 10 mandamientos? Por años han dicho que el cuarto mandamiento no vale y que los 10 mandamientos no valen. Estaban promoviendo la homosexualidad. Ahora, ¿por qué están haciendo esto? Porque todo es un plan, amados hermanitos. Y todo esto fue proféticamente hablado y nosotros estamos viendo cómo Satanás está obrando. Ahora, adelante. Esto se acabó, hermanos. Ya se acabó. Esto se acabó. Es solo una cuestión de tiempo. Antes que la iglesia y el Estado. Y este es el mejor momento para que cumplan la profecía. Pero hablará como un dragón. Imagen. Estamos viendo una crisis de la ley dominical en miniatura. Esto es, y como atalayas, centinelas, vemos venir la tormenta. ¿Y sabes lo que decimos cuando viene la tormenta? Que se acabó, alerta adventistas. ¿Qué quiere decir con respecto a esto, hermano Roman? Sabes, doctor, estaba escuchando lo que estaba leyendo. Y por cierto, la primera vez que escuché eso, no había leído eso antes, pero están cambiando las definiciones y están dándole la vuelta al guión. Y él está diciendo que necesitamos leyes azules para combatir la tiranía de este, de este consumo, comercialismo continuo e insensante. Ellos dicen que tenemos que detener este consumo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Al traer más tiranía. La tiranía va a resolver tiranía según ellos, pero no, no lo hará. No va a solucionar la tiranía. Pero él dice que si no tenemos esto, tenemos tiranía. Luego la otra cosa que dice, que es la razón por la que necesitamos leyes azules que prohíban, que porque la gente necesita ir a la iglesia, porque se ven obligados a trabajar. Mira, nadie te obliga a que guardes el domingo. Nadie nos está obligando, perdón, a trabajar. Permíteme decirlo de esta manera. Nadie está obligado a trabajar los domingos, pero él está utilizando ese lenguaje como fuerza y tiranía. Y para combatir eso, necesitamos las leyes azules, las leyes que prohíben el comercio el domingo. Hermanos, están cambiando la definición, están promoviendo tiranía para combatir una crisis que no existe. Señoras y señores, nadie está siendo obligado a trabajar los domingos. Puedes ir a la iglesia hoy si quieres, pero están obligando, están usando un lenguaje que va a forzar a la gente a decir sí, tenemos que acabar con la tiranía, tenemos que hacer cumplir las normas laborales, el descanso laboral. Vamos, sí, traigamos las leyes azules, leyes dominicales. Hermanos y hermanas, cuando los líderes políticos, especialmente aquellos que están en línea para convertirse en presidente, están respaldando este tipo de lenguaje, este tipo de leyes azules, hermano, eso es tan significativo porque nosotros entendemos que en el futuro habrá una unión de influencia religiosa y poder civil que obligará y traerá la tiranía. Y el otro componente es la adoración falsa. Así que eso es Apocalipsis 13.
Es decir, Él está abogando y promoviendo Apocalipsis 13, que utiliza la autoridad civil para forzar la adoración. Y Apocalipsis 14, Doctor Rowe, tenemos que seguir abogando por Apocalipsis 14, porque contrasta todo esto y enseña que la adoración forzada está en contraste con el libre albedrío de Dios, de tratar de obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Hay un contraste. Tenemos que hacer esto. Cuando hablan de eso, nosotros tenemos que hablar de lo que Dios dice. Y tenemos que comprender y debemos enseñar que el mandamiento del sábado es fundamental, central en el conflicto final, porque identifica la verdadera adoración, identifica al verdadero Creador, nos revela nuestro verdadero deber, identifica el sello del Dios viviente. Así que mientras Él habla de eso, nosotros debemos seguir adelante con el mensaje que Dios nos ha dado como pueblo. Así es. Así que, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo en un momento ahora mismo en el que todo el mundo en África, si fuera África, ok, muy bien, pero no es solo en África. Está ocurriendo en todo el mundo. Está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Norteamérica, está ocurriendo en Sudamérica. Hermanos y hermanas, tenemos gobiernos que intentan normalizar las prácticas religiosas, o en el caso de África, intentan forzar la violación o la ruptura de prácticas religiosas, como el sábado. Y cuando tenemos un funcionario electo, porque J.D. Vance fue elegido, él fue elegido en parte de un proceso en el que los ciudadanos lo pusieron en el cargo. Y cuando él aboga por las leyes dominicales, hermanos, esto está asociado, lo ata, lo asocia con leyes dominicales y está abogando el domingo como día de culto. Y cuando ellos empiezan a mostrar favoritismo, favorecer a este tipo de políticas, hermanos, nos estamos alejando de los fundamentos estadounidenses. El principio americano de que el gobierno civil debe mantenerse neutral en cuestiones de cuestión. En cuestiones, el gobierno debe mantenerse neutral. En cuestiones de conciencia no se debe de meter el gobierno, pero están eliminando la línea divisoria, lo que divide, están dividiendo esa línea que se supone que debe existir, que se supone que existe entre el poder de la iglesia y el poder civil. No se supone que sean una, porque creemos en la separación de poderes. Por eso tenemos un Congreso, por eso tenemos un Tribunal Supremo, por eso tenemos un Poder Ejecutivo. Son independientes, son diferentes. Y se supone que la iglesia debe ser separada y distinta. Así que en cualquier momento que ellos están abogando eso, ese es el momento en el que el mensaje del tercer ángel tiene que cobrar fuerza. Tiene que aprender a volar. Y tenemos que difundir este mensaje. Pero no lo vamos a lograr a menos que tengas la justicia de Jesucristo, que te impulse a seguir adelante con este mensaje. Este es el mensaje de Cristo. El tercer ángel es un mensaje de amor de Jesús. Es una revelación de Jesucristo. Ustedes tienen su justicia. Vas a impulsar esto porque vas a sentir amor por almas que están siendo engañadas en este preciso momento.